Bueno, como ya les adelanté, el tema de la clase de hoy es análisis térmico. Y bueno, ¿cuál es la finalidad del análisis térmico? Ustedes a esta altura tal vez no lo han visto bajo esa denominación, pero ya han hecho cosas que en realidad están dentro del campo del análisis térmico. O sea, si uno hace un estudio de un diagrama de fases de dos componentes y hace las curvas de enfriamiento, etcétera, en definitiva, eso es un método de análisis térmico. Si hace una crioscopía, es un método de análisis térmico. Bueno, si hace una determinación de un punto de fusión, en realidad, atrás de eso hay un método de análisis térmico. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, toda vez que nosotros calentamos una sustancia, al calentarla, podemos ver, eh, cambios bajo forma de fusiones, evaporaciones, cambios de color, etcétera, o podemos no ver nada, aparentemente, este, y en realidad, por ejemplo, haber algún cambio estructural que no trae aparejado un cambio de color, pero simplemente cambia la estructura cristalina, o simplemente en el rango que nos estamos moviendo puede no haber ningún cambio en esa sustancia, o sea, ser esa sustancia estable en ese rango de temperatura. El asunto es que si uno calienta, por ejemplo, en un tubo de ensayo, un sólido y el sólido lo somete a un calentamiento con una resistencia o con una llama, con el tubo arriba de la llama, por ejemplo, puede ver los cambios. Y lo bueno sería tener más información, o sea, ver que a determinada temperatura la sustancia funde o que a determinada temperatura la sustancia cambia de color o hay un desprendimiento gaseoso, etcétera. Y en definitiva, saber en qué condiciones se da ese proceso, a qué temperatura, y si uno pudiera inclusive tener una idea de lo que se produjo, bueno, nos permitiría conocer un poco más de esa sustancia y del proceso al cual fue sometida. Entonces, bueno, justamente, ¿cuál es el objetivo del curso? Introducir de esta parte del curso, este tema, introducir una herramienta analítica de enorme utilidad en la caracterización de distintos tipos de sólidos, tanto inorgánicos como orgánicos. Bibliografía recomendada o bibliografía específica, bueno, ahí tenemos los primeros que son libros en general que tenemos nosotros en fisicoquímica, y son libros específicos de análisis térmico. Inclusive algunos de ellos dentro de análisis térmico son libros muy específicos para determinado tipo de sustancia, determinado tipo de minerales, etcétera, para poderlos caracterizar. Ahí tenemos el de Dot y Tonge, Thermal Methods, el de Haynes, que es bastante bueno, inclusive lo vamos a mencionar en algunas de las transparencias, y bueno, tenemos algún otro más. El último es un libro que yo conseguí hace unos años en Brasil y está bastante razonable, pues tiene explicaciones, ya tiene sus casi 12 años, pero tiene no solo explicación de los principales métodos, tiene muchos ejemplos y tiene también una cantidad de equipos de esa época en donde explica alguna característica particular de dichos equipos. Y el último que pongo yo siempre acá, es este libro de Principio de Análisis Instrumental, que si bien no está al nivel de los anteriores, para empezar la parte de análisis térmico, los libros de Principio de Análisis Instrumental de Skug y de Holme y Niemann, o el Skug y West, que es más viejo, tiene muy parecido los temas, porque digamos, deriva del anterior. Y bueno, ahí puede haber
una primera aproximación a la temática, sobre todo la parte bien básica. Otro comentario importante, bueno, que en el campo del análisis térmico hay una cantidad de revistas, pero hay dos revistas bastante importantes, que son el Journal of Thermal Analysis and Calorimetry de Springer, que se comenzó a editar en el año 69 y que actualmente desde el año 97 se editan 12 números por año. Y el otro, que también es muy importante, es el Thermochemical Acta del CBE, que se edita desde el 70 y son a razón de 2 números por mes. Esas son las revistas más importantes en el campo del análisis térmico, lo cual no quita que uno vea trabajo de análisis térmico en otras revistas, o sea, por ejemplo, en revistas que son especializadas de repente en arcillas, evidentemente uno encuentra información de análisis térmico, porque bueno, aplicar el análisis térmico al estudio de las arcillas, ya sea que se vayan a usar como absorbente, como catalizador o con otra finalidad, es importante para poder conocer más sobre las características de ese sólido y qué procesos se dan con los cambios de temperatura, etc. Mismo en las revistas de catálisis, que es el campo más específico nuestro, hay siempre trabajos que tienen alguna parte de análisis térmico porque es parte de las caracterizaciones que se le suelen hacer a esos sólidos. Bueno, la primera parte lo que vamos a ver es una introducción general al tema, generalidades de las técnicas de análisis térmico, utilidad de las mismas y técnicas más utilizadas y por supuesto la definición de lo que es análisis térmico. Entonces, bueno, empezando por la definición. El análisis térmico es o constituye un grupo de técnicas en las que una propiedad de la muestra es monitoreada en función del tiempo o de la temperatura, mientras la temperatura de la muestra cambia en forma programada en una atmósfera determinada. O sea, es un método de caracterización de sólidos que cada vez se está usando más, si bien las técnicas de análisis térmicos tienen del orden de los 100 años, aunque fue gracias a la introducción de la informática en los últimos 30 o 40 años, que posibilitó un avance o un despegue importante del análisis térmico gracias a que se pudieron comenzar a construir equipos autónomos que permitieran, por ejemplo, hacer programas de temperatura en función del tiempo para ver cómo evolucionaba la muestra. No es que antes no se hiciera, pero antes se hacía con equipos electromecánicos de alta complejidad, más bien eran equipos tipo relojería, para lograr un programa con todas las dificultades que planteaba y las imprecisiones que planteaba. Hoy en día, gracias a la informática, todo eso se ha simplificado enormemente y ha permitido construir equipos que hace 50 años era imposible que existieran, o hace 70 años era imposible que existieran, ¿no? Bueno, pero en la definición aparecen varios puntos que son importantes. Bueno, es un grupo de técnicas, eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son la muestra, la propiedad de la muestra que se puede monitorear en función del programa de temperatura. Pero como dice ahí, aparece en función del tiempo o de la temperatura, mientras la muestra está sometida a un programa de temperatura. Bueno, eso es importante porque, como lo vamos a ver, según qué programa uno aplique, pueden ser los resultados que se obtengan. Y lo otro también que es importante a tener en cuenta es que, en general, yo diría que en el 99,9% de los casos, hay una atmósfera, o sea, hay un gas circulando y como tal, ese gas, según las condiciones, puede ser inerte o puede ser reactivo y muchas veces uno justamente trabaja o con un gas inerte o con un gas reactivo según los resultados que quiera ver en cuanto al comportamiento de esa sustancia. Campo del análisis térmico, bueno, ahí tenemos en general ya algo que habíamos nombrado, bueno, crioscopía, bulloscopía, calorimetría, la termogravimetría, que es una de las que vamos a tratar en estas clases, la termogravimetría derivada, que es simplemente derivada de la termogravimetría, haciendo la derivada, como vamos a ver, el hacer la derivada de un análisis termogravimétrico. El análisis termogravimétrico lo que consiste básicamente es
ver el cambio de masa en función de la temperatura. O sea, la propiedad estudiada es la masa, el peso de la muestra, y ver cómo evoluciona al ir calentando la sustancia con un determinado programa. La termogravimetría derivada lo que hace es la información tomada en la termogravimetría, hacer la primera derivada, graficarla en función de la temperatura o del tiempo, y bueno, como vamos a ver, en general da mucha información, o sea, da información accesoria o aclara qué es lo que está pasando cuando está haciendo uno el calentamiento de esa sustancia en función del tiempo. Otras técnicas son bastante importantes, bueno, el análisis térmico diferencial, también lo vamos a ver, la calorimetría diferencial de barrido, que también la vamos a ver, es muy parecida al análisis térmico diferencial. Y bueno, luego hay otras técnicas que ya son más específicas y que no las vamos a ver en el curso, inclusive ya son de mucha menos aplicación, como ser el análisis termomecánico. En el análisis termomecánico lo que se hace es someter la muestra a una determinada tensión y ver cómo se modifica la tensión de esa muestra al ir calentándola. Es muy útil en el caso de polímeros, porque permite encontrar puntos de transición, transiciones vítreas, etcétera, que es información importante para ese tipo de sustancias. Y bueno, y después ya hay alguna otra técnica más que vamos a ver que ya son muy específicas de la sustancia que uno esté considerando, ¿no? ¿Qué podemos determinar con análisis térmico? Bueno, dependiendo del método, podemos determinar distintas propiedades o distintas situaciones. Bueno, entre ellos, estabilidad térmica de una sustancia. Podemos determinar, por ejemplo, la cantidad de agua libre que tiene esa sustancia bajo forma de humedad. También podemos determinar, por distintos métodos de análisis térmico, la cantidad de agua ligada, o sea, ya sea agua de cristalización o agua de coordinación de la sustancia, también es posible determinarlo. Y, perdón, si nosotros estamos preparando una sustancia, evidentemente en fase acuosa, bueno, ahí podemos determinar el agua libre y eventualmente el agua ligada. Si el solvente no es agua y es otra sustancia, bueno, puede pasar que el solvente sea retenido o que pase a formar parte de la estructura. Bueno, entonces también, al igual que con el agua, podemos determinar la cantidad de solvente retenido en la preparación de una sustancia o cuando tenemos una sustancia en determinadas condiciones que nos entregó un fabricante, etc. Conociendo la sustancia que estamos considerando, podemos determinar la pureza de la muestra que nos están dando. Podemos determinar punto de fusión, punto de ebullición de esa sustancia, en sustancias como ser los plásticas y cerámicas, etcétera, podemos determinar lo que son las transiciones vítreas, que muchas veces son importantes a los efectos de el diseño de equipos o lo que sea, o de piezas que tienen esa sustancia para saber hasta qué temperatura la podemos utilizar y no hay problema en que haya deformaciones o que haya, digamos, ablandamientos o cosas por el estilo, o sea, que sea estable. También podemos determinar calores de transición, ya sea de fusión, de evaporación o de cristalización, cambios de fase, calores específicos, temperaturas de cristalización, cambios de color, inflamabilidad. O sea, estos son en general, no quiere decir que todo esto se pueda hacer con un único método. Lo que sí puede pasar es que es probable que algunos de estos puntos o características puedan llegar a determinarse por más de un método de análisis térmico. ¿Con qué finalidad podemos aplicar análisis térmico? Bueno, como en el caso nuestro, nuestro trabajo en análisis térmico, que ya viene desde hace 20 y pico de años, es con la finalidad de caracterizar sólidos y en general catalizadores y minerales que son con los que trabajamos. Pero también se pueden caracterizar fibras, se puede hacer control de productos cerámicos, control de calidad de productos farmacéuticos. En los últimos años
ha adquirido mucha importancia el análisis térmico en la parte de la industria farmacéutica, sobre todo para estudiar fases estables, el caso de determinado principio activo que presenta polimorfos. Muchas veces pasa que hay una de esas formas, uno de los polimorfos que es el más adecuado para la finalidad de ese medicamento, y otro de los polimorfos no. Y entonces, bueno, con el análisis térmico se puede identificar cuál es el polimorfo que es más efectivo, y bueno, ha adquirido mucha importancia el tema del uso de control de calidad y estudio de productos farmacéuticos. Para que tenga una idea, en el año 2012 o 2013 me invitaron a un congreso brasilero de análisis térmico, que es bastante importante. O sea, en Brasil todo lo que la parte del uso del análisis térmico se ha difundido bastante, y tienen una sociedad brasilera de análisis térmico que está integrada por más de 500 personas de distintas universidades. Y bueno, y el congreso de análisis térmico, que se hace cada 2 años o cada 3 años, es bastante numeroso. Y bueno, en el año 2012 me invitaron a participar en ese congreso, y me llamó la atención que diría yo, 70% de los trabajos que se presentaron en el congreso era relacionado con temas farmacéuticos. Bueno, control de calidad de polímeros, estudio de reacciones metal-gas, etcétera, etcétera. Entrando ya en las técnicas de análisis térmico en particular, bueno, ahí tenemos desde arriba hasta abajo, yo diría, arriba las más usadas, las más difundidas, y a medida que vamos bajando, son técnicas cada vez más específicas, a tal punto que, bueno, de las de arriba hay muchos proveedores a nivel comercial que venden equipos para ese tipo de análisis. A medida que vamos bajando, ya son más específicos y ya no es tan fácil encontrar un fabricante de equipos para esa técnica, y a veces existe uno solo que fabrica, que se especializó, muchas veces derivados de joint venture con alguna universidad que desarrolló el equipo para algún estudio específico, y bueno, luego lo pasaron a comercializar. Y bueno, arriba tenemos la técnica. En la segunda columna, la forma de abreviatura en inglés, de acuerdo a la nomenclatura de la International Confederation of Thermal Analysis and Calorimetry, la ICTAC, que es una asociación o confederación que está incluida en la IUPAC, y es la que dicta las normas para análisis térmico, o sea, qué técnicas son las mejores, qué patrones se deben de usar en determinadas condiciones, cómo se debe aplicar una técnica, etcétera, etcétera. Es una sociedad, una confederación muy activa que periódicamente está publicando en alguna de las revistas estas que ya les mencioné, alguna publicación importante dando lineamientos de cómo aplicar tal técnica o cómo hacer tal análisis, etcétera. Bueno, entonces, uno de los más usados es el análisis termogravimétrico, abreviado como TG o más comúnmente como TGA, del inglés Thermal Gravimetric Analysis. La propiedad que se monitorea es la masa, y los usos, entre otros, puede ser para determinar descomposiciones, deshidrataciones, oxidaciones. O sea, todo proceso que lleve asociado una pérdida o una ganancia de masa al calentarlo en determinadas condiciones. Otra técnica que es bastante utilizada es el análisis térmico diferencial, el DTA. En la propiedad monitoreada es una diferencia de temperatura entre la muestra que estamos analizando y un producto inerte, y entonces lo que se hace ahí es determinar cambios de fase y reacciones. O sea, todo proceso que lleve asociado un intercambio de calor, exotérmico o endotérmico, nos va a dar una señal cuando estamos aplicando esta técnica, y bueno, vamos a por ahí sacar calores de fusión, calores de cristalización, de evaporación, etcétera, etcétera. La colorimetría diferencial de barrido, DSC, de Differential Scanning Calorimetry. Lo que se determina ahí es una diferencia de potencia. Es muy parecido a la anterior. Se compara la respuesta de la muestra con una referencia inerte.
y bueno, nos permite determinar capacidad calorífica de sustancias, cambios de fase, reacciones, hacer calorimetrías, etc. Y bueno, ahora ya entrando en más específico, en análisis termomecánico, TMA, lo que hace es medir deformaciones, cambios mecánicos y expansiones. Como dije, esto se aplica mucho a polímeros y a cerámicas, etc. Análisis mecánico dinámico, DMA, lo que se determinan son módulos de estiramiento, etc. También se pueden determinar cambios de fase y condiciones de cura de polímeros. Análisis termodieléctrico, DETA, bueno, ahí lo que mide es la permitividad, bueno, también se pueden determinar cambios de fases, cambios de polímeros, bueno, etc. Cada vez son más específicos, pero ya les digo, los más comunes son los de arriba, yo diría los 3 o 4 primeros o 5, de los que hay bastantes proveedores de equipo. Bueno, esquema general de un equipo de análisis térmico. Evidentemente, como vimos, en el análisis térmico aplicamos un programa de temperatura en función del tiempo y vemos cómo son los cambios de una determinada propiedad cuando se aplica ese programa y, como veíamos en la definición, en una atmósfera determinada, que puede ser inerte o no. Entonces, en función de eso, en un equipo de análisis térmico tenemos que tener en cuenta que tiene que haber en algún lugar una entrada de gas, que nosotros elegiremos cuál es, que pueda pasar a través de la muestra. A su vez, tenemos que poder poner la muestra en un sensor que nos permita monitorear la propiedad que vamos a estudiar en función del cambio de temperatura. Y dado que vamos a ver el proceso que sufre esa sustancia al someterla a un cambio de temperatura en función del tiempo, tiene que haber un horno y asociado a este horno un sistema de programación del horno. Entonces, bueno, ahí planteamos un esquema general de un equipo de análisis térmico, en donde, bueno, evidentemente tenemos la muestra colocada en un sensor, todo eso adentro de un horno, que va a tener en algún lugar un sistema de termocuplas que nos permite medir la temperatura de la muestra, la temperatura del horno y todo eso conectado con el programador para poder aplicar el programa que uno desee. Y evidentemente un pasaje de gas, una entrada y una salida de gas, que puede ser como está puesto acá, de abajo para arriba, o puede ser de arriba para abajo, eso depende del equipo y del fabricante, cómo va a ser la circulación. Como les dije, yo diría que el 99,9% de los análisis térmicos que uno hace son siempre en corriente de gas. Hay casos muy excepcionales en los cuales puede hacerse en atmósfera estática, o sea que haya un gas, pero que en realidad ese gas no circule. Son casos muy particulares y más adelante vamos a explicar por qué en general hay un gas que está pasando constantemente a través del horno donde se encuentra la muestra. Bueno, para que tengan una idea, ahí, bueno, los implementos que uno usa habitualmente en análisis térmico, bueno, como ven acá, esto es una placa Petri de común y corriente, o sea que debe tener un diámetro de unos 5 o 6 centímetros. Los equipos que nosotros tenemos en Facultad de Química, eso que está ahí es una cápsula donde se coloca la muestra. Y bueno, como ven, tenemos que manejarlas con pinzas y tener espátulas muy pequeñas. Para hacer un análisis térmico tenemos, como dice ahí, tener pinzas, espátulas, placa de Petri para manejar las cápsulas. Las cápsulas hay que agarrarlas con pinzas. Debemos disponer en general en forma accesoria de una balanza analítica que permita pesar hasta el orden del 0,1 miligramo para, digamos, cargar la muestra, porque las muestras que uno utiliza habitualmente en los equipos que disponemos nosotros son muestras de 10, 15, 20 miligramos, o sea, son bastante chicas, ¿no? Bueno, tercera parte, factores a tener en cuenta en análisis térmico. La muestra, la cápsula o contenedor, programa de temperatura, la atmósfera utilizada y la masa de la muestra. Vamos a ver por qué es esto, que es importante tener en cuenta esos factores al hacer un análisis térmico. Primero que nada, entonces vamos a ver esto. Fenómenos de transferencia durante un análisis térmico. Durante el análisis térmico
estamos aplicando un programa de temperatura-tiempo. En virtud de ello, se van a dar varios fenómenos. Por un lado, se van a dar fenómenos de transferencia de calor, conducción, o sea, recuerden que los mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Este mecanismo de transferencia de calor, o sea, la parte de transferencia de calor, se va a dar entre el horno, el gas de arrastre y la muestra. O sea, nosotros estamos con el horno sometido a un programa de temperatura en función del tiempo y, por ejemplo, estamos subiendo la temperatura. Entonces, va a haber transferencia de calor del horno al gas de arrastre y del gas de arrastre a la muestra. Pero también, como muchas veces la muestra sufre procesos que son exotérmicos o endotérmicos, también va a haber transferencia de calor entre la muestra y el gas de arrastre por la propia reacción. O sea, si la reacción es exotérmica, la sustancia va a liberar calor que la va a transferir al gas de arrastre. Si el proceso que se da al calentar la sustancia es endotérmico, la muestra va a absorber calor y ese calor lo va a absorber del gas de arrastre primero que nada. Entonces, bueno, ahí va a haber también transferencias de calor. Pero a su vez, junto con la transferencia de calor, se va a dar fenómenos de transferencia de masa. Transferencia de masa entre el gas de arrastre y la muestra. Ahí dependerá si el gas de arrastre es inerte o no. Lo cierto va a haber, si la sustancia se descompone y, por ejemplo, pierde agua, va a transferir agua de la muestra al gas de arrastre. Pero, por ejemplo, el caso de una sustancia como puede ser un metal, que en determinadas condiciones de temperatura, en presencia de un gas de arrastre que puede ser aire o oxígeno, ese metal se va a oxidar, y en ese caso entonces vamos a tener transferencia de oxígeno del gas de arrastre a la muestra. La muestra va a captar oxígeno, va a aumentar su masa, porque va a formar el óxido, y bueno, también ahí tenemos transferencia de masa. Ahí tenemos un esquema de lo que podría estar sucediendo, por ejemplo, en un equipo de análisis térmico gravimétrico, en donde tenemos colgada de un brazo de la balanza, o sea, en el equipo de análisis térmico gravimétrico no es otra cosa que una balanza en la cual tenemos uno de los platillos metido adentro del horno. Esa es dado que la propiedad que estamos monitoreando es la masa, bueno, entonces se usa una balanza y uno de los platillos de la balanza está adentro del horno, y sobre ese platillo se coloca la muestra. Entonces ahí tenemos esquematizado, por ejemplo, lo que sería esto, el tubo del horno, adentro del cual va el platillo de la balanza, y adentro de él está la cápsula con la muestra, y bueno, al someterlo a un proceso de calentamiento, vamos a tener ahí indicado en rojo la transferencia de calor del horno hacia la muestra, pero a su vez la sustancia se va a descomponer, por lo cual va a transferir masa hacia el gas de arrastre, que sería la corriente que está indicada acá. Eso para esquematizarlo, lo que pasaría, por ejemplo, en el caso del TGA. Bueno, veamos un poco en qué condiciones estamos. Una forma es importante conocer qué tipo de flujo hay en esas condiciones. Y yo, bueno, acá más o menos saqué valores aproximados para tener una idea más o menos aproximada de qué tipo de flujo se puede estar dando en las condiciones que trabajan equipos habitualmente, ¿no? Entonces, es muy común trabajar con flujos de 50 mililitros por minuto, por ejemplo, de aire, o de oxígeno, o de nitrógeno, y en el caso nuestro, por ejemplo, en uno de los equipos que tenemos, el TGA, el tubo del horno tiene un diámetro interno de 18 milímetros. Bueno, sacando datos de bibliografía, de densidad, viscosidad, etcétera, aplicando el Reynolds, que es el número adimensional que nos permite definir qué tipo de flujo tenemos, bueno, nos dan Reynolds muy, muy bajos, menores de 2000, por lo cual el flujo habitualmente es laminar. O sea, es muy difícil, por lo menos en los equipos que nosotros tenemos, que haya un flujo turbulento, y tal vez no conviene que haya un flujo turbulento, porque si hubiera un flujo turbulento corremos riesgo de que vuele muestra, y entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, una pérdida de masa que no es debido a un proceso de la sustancia al calentarla, sino que es porque
el flujo era tan violento, era turbulento y voló parte de la muestra. Entonces, eso es bueno saberlo, de que estamos en un flujo superlaminar para que no haya problemas de ese tipo. Ahora, momentáneamente vamos a ver esto para entender un poco las características de las técnicas de análisis térmico. Como dice ahí, veamos qué sucede con otras técnicas analíticas de uso común, como pueden ser espectroscopías, espectrofotometrías y otras. Y justamente vamos a ver algún ejemplo. Ahí tenemos un espectro IRFT, o sea, infrarrojo a transformada de Fourier. Bueno, ¿cómo se hace para medir estos espectros? Uno pone, en este caso los dos ejemplos son sustancias líquidas, pone en un recipiente, en una capsulita, en una celda, algún mililitro o algún microlitro de la muestra, y bueno, y lo somete a un barrido en el infrarrojo, cambiando la longitud de onda, etc. Bueno, los equipos estos actuales de IRFT lo que hacen es hacer muchas determinaciones en corto tiempo y terminan informándoles un promedio de muchas medidas realizadas para que sea minimizado todo lo que tiene que ver con ruido de fondo. Y obtenemos cosas de este tipo. O sea, acá tenemos el ejemplo, por un lado, en el caso A, de metilbutano. Y bueno, obtenemos picos que hoy por hoy sabemos bien, haciendo estudios, etcétera, que bueno, yo qué sé, por ejemplo, estos picos que aparecen acá a un número de onda de alrededor de 3000 corresponden a tensiones carbono-hidrógeno, estos otros que aparecen acá, flexiones carbono-hidrógeno, etcétera. Si hay carbonilos, tenemos el pico famoso de alrededor de 1600 y cosas por el estilo. Y acá tenemos otro muy parecido, que es el 2,3-dimetilbutano, o sea, es un dibutano, y el espectro es bastante parecido al anterior, sobre todo hay varios picos que se repiten porque tienen el mismo tipo de uniones que se están flexionando en flexión tipo tijera o alguna otra estiramiento y acortamiento y cosas por el estilo. Lo interesante es que inclusive estos espectros, de hecho yo los saqué de una bibliografía, hay bases de datos hoy en día que tienen cientos de miles de productos orgánicos, y que entonces uno hace el análisis IRFT de una sustancia desconocida, va, se fija al banco de datos y puede inclusive identificarla, o por lo menos puede llegar, si la sustancia es desconocida, puede llegar a identificar partes de esa molécula a partir de esta información. Pero lo curioso es que en ningún lado dice, por ejemplo, en qué condiciones yo lo hice, si el espectro lo hice en 1 minuto o en 10 segundos. Tampoco dan mucha información, la mayoría de estos probablemente fueron hechos a temperatura ambiente, pero tampoco en general dan mucha información de si fue hecho a temperatura ambiente, si son a 20 grados o si son a 25 grados, etcétera, etcétera. Y bueno, hay una cantidad de factores que no los indican y no es necesario para que uno pueda usar estos como base de datos. Acá hay otro ejemplo que es hecho por mí en el momento, hace muchos años, cuando estaba haciendo el doctorado, trabajé con unos vanadatos de tierras raras, y bueno, en un momento dado, yo pretendía preparar este ortovanadato de praseodymium por una técnica determinada. La técnica habitual que sugería la bibliografía era mezclar óxido de praseodymium con óxido de vanadio, morteriarlo y llevarlo 3-4 días a 1000 y pico de grados en un horno. Yo, como quería usar el producto como catalizador, no me servía porque en esas condiciones obtenía, sí, un óxido de praseodymium, un vanadato de praseodymium muy bien preparado, pero con un área específica nula, por lo tanto, como catalizador, prácticamente no tenía actividad. Entonces, intenté prepararlo por otro método mucho más suave, que no llegara a esos extremos y lograr un sólido que tuviera un área razonable. Y bueno, lo que hice una vez que preparé el sólido en determinadas condiciones, compararlo con una base de datos. No sé si alcanzan a ver, el espectro que está en negro es el que yo obtuve,
y abajo hay uno con rayas verdes, ese es el que está en el banco de datos, y bueno, como vieron, prácticamente coincide, con lo cual yo ahí pude decir que el producto que había preparado era un PRBO4 por lo menos de 95% de pureza o más. Y lo comparé con una base de datos en donde no me daba mucha especificación de si este praseodimio lo habían, vanato praseodimio lo habían preparado calcinando a tal o cual temperatura. En cuanto al espectro que yo hice, cuando uno hace un espectro de difracción de rayos X, puede jugar con varios parámetros, la apertura, el tiempo de permanencia en cada grado, etcétera, para tener mayor o menor información. Tampoco daba mucho en eso, no importaba. O sea, lo que era compararlo, no había problema. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, como pongo acá, nos surgen varias preguntas con respecto a su análisis. ¿En qué condiciones se midieron esos espectros? ¿Cuántas sustancias se utilizó en la realización de los espectros? ¿Dónde se colocó la muestra en cada caso? Etcétera, etcétera. Estas técnicas, el IRFT o los rayos X y muchas otras más, son técnicas analíticas que consideramos estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los resultados dependen poco o nada de las condiciones de medida y de la preparación de la muestra. O sea, la muestra puede ser de grano fino, de grano grueso, muy polvo o no, muestra grande, muestra chica, y en general los resultados son lo mismo. Lo que puede cambiar, por ejemplo, en los rayos X, dependiendo del tamaño de la partícula, que los picos que veíamos se ensanchen o se afinen. O sea, si yo tengo partículas muy chicas, en general da picos más finos, picos de difracción más finos, más esbeltos, más largos, pero los picos aparecen en las mismas posiciones, no se corren, porque es una técnica justamente estática. Los resultados son considerados característicos, o sea, propios de la muestra, y es posible acumular mucha información en biblioteca de espectros y con seguridad decir que cuando uno hace un análisis y lo coteja con el banco de datos y coincide, de decir que mi muestra es esa sustancia o tal sustancia sin ningún problema, y no nos preguntamos cantidad, condiciones ni nada, porque sabemos que es así. Esto, lamentablemente, no se cumple, no tiene por qué ser lamentable, pero digamos, en realidad no se cumple en los métodos de análisis térmico, y por eso hay que tenerlo en cuenta muy especialmente. ¿Qué es lo que pasa? Los métodos de análisis térmico son métodos dinámicos. ¿Por qué los consideramos procesos dinámicos? Bueno, en virtud de lo que vimos recién, al ser el análisis térmico un proceso dinámico, donde se dan fenómenos de transferencia de calor y masa, es necesario considerar los factores que afectan los resultados de este tipo de análisis para poder hacer comparaciones y o repeticiones de los mismos. O sea, nosotros al estar aplicando un programa de temperatura en presencia de un gas a una determinada cantidad de muestra, los resultados cambian, y lo vamos a ver más adelante, si yo cambio el programa de temperatura, si yo cambio el gas, si yo cambio la cantidad de sustancia y otros factores más. Entonces, si uno quiere de alguna forma poder caracterizar una sustancia, conocer sobre el comportamiento de esa sustancia, tenemos que conocer bien qué factores afectan un análisis térmico. Y bueno, justamente es lo que vamos a ver ahora. Como dice acá abajo, todo esto que vamos a ver ahora no toma en consideración factores propios del equipo, como ser sensibilidad, apreciación, etc. Eso son cosas que quedan a cargo del fabricante, y, digamos, cada equipo tendrá sus características, habrá equipos que son más sensibles o no, dependiendo del fabricante y evidentemente del valor de ese equipo, pero eso nosotros no lo vamos a considerar. Lo que vamos a considerar son los factores generales que hay que tener en cuenta cuando uno hace un análisis térmico, justamente para poder hacer comparaciones o repeticiones de los mismos. Entonces, los factores importantes son 5, y son la muestra, la cápsula o contenedor de la muestra, el programa de temperatura-tiempo, la atmósfera que se utiliza y la masa de la muestra utilizada. Entonces,
probablemente no nos va a dar mucho más tiempo hoy que dar esta parte antes de entrar en los equipos específicamente. Entonces, en lo que nos queda de clase vamos a tratar de ver los 5 factores a tener en cuenta. Bueno, entonces empezamos por la muestra. Es importante disponer de la mayor información posible sobre la muestra. O sea, cuanto más uno sepa de la muestra, mejor puede entender o interpretar los resultados que se obtienen. Es muy poco probable que nosotros nos entreguen una muestra y el que nos la entrega nos diga, no sé qué es. Siempre alguna información nos puede dar. Es una muestra orgánica o es una muestra inorgánica, la obtuvimos de una mina o la sacamos de un tarro de basura, es un desecho industrial o es un producto natural. Entonces ya ahí nosotros tenemos idea de dónde viene y en función de eso podemos saber y tener una idea de qué sustancia es y qué cosas podemos llegar a ver y entonces verificar o buscar si están presentes o no al hacer el análisis térmico. Entonces, si es posible, no siempre podemos conocer todo, pero por lo menos alguno de los puntos siguientes lo podemos conocer. Si es posible, es bueno conocer. Composición química. Si conocemos la composición química, podemos entender qué es lo que va a pasar con esa sustancia al calentarla. No siempre sabemos composición química, muchas veces es lo contrario, queremos más o menos tener una idea. Bueno, en función de la experiencia que uno tiene y de la bibliografía, en función de los resultados, muchas veces uno puede ayuda mucho el análisis térmico para decir, bueno, esta sustancia debe tener tal componente o cual componente, o por ejemplo, tiene agua, como agua de humedad, o tiene un carbonato, o tiene un nitrato, por ver a qué temperatura pierde masa, o a qué temperatura hay una transición de fase, o algún otro cambio que uno pueda determinar. ¿Qué pretratamiento tuvo? O sea, si esa muestra antes de que nos fuera entregada, fue secada, fue molida, a qué temperatura fue secada. Evidentemente, si nos entregan un sólido que fue secado a, por ejemplo, 120 grados, uno podría esperar que tuviera poca humedad, a menos que sea un sólido higroscópico. Bueno, ahí ya podemos tener más información. Fue secado a tan temperatura, encontramos que tiene pérdida de masa a baja temperatura, probablemente por agua. Bueno, es un sólido higroscópico, podemos tener allá una idea de qué es lo que está pasando. La molienda también es muy importante, vamos a ver algún ejemplo de qué es lo que puede pasar según el tamaño del grano que estemos considerando. El método de preparación, si se preparó en solución acuosa o con un solvente orgánico, bueno, también podemos tener idea con eso de si quedan trazas de determinado componente, bueno, qué es lo que produce o en dónde vemos un cambio. ¿Qué pureza tiene? O sea, si sabemos qué sustancia es y qué pureza tiene, podemos sacar más información. Tamaño de la partícula, cómo está empaquetado, la densidad, bueno, etc. Con respecto justamente al efecto del tamaño de la partícula, ahí les pongo un ejemplo que yo digo de la vida real, o sea, esto fue algo que me sucedió hace unos cuantos años. Me entregaron una muestra de un complejo que querían determinar su pérdida de agua. Estos son cosas que hacemos habitualmente, o sea, los equipos que nosotros tenemos son equipos institucionales, por lo tanto, no solo los usamos en los trabajos que nosotros estamos realizando, en nuestros temas de investigación o en los asesoramientos que hacemos, sino que también lo usamos a pedido de otras dependencias de la facultad, inclusive de la universidad. Entonces, bueno, es muy común que nosotros le hagamos análisis a la gente de química inorgánica, y en química inorgánica hay varios grupos que trabajan con complejos, etcétera, complejos de coordinación, y una de las cosas que les interesan es ver cuántas aguas de cristalización tienen, etcétera. Lo hacen por varios métodos para tener más de un punto, más de, digamos, confirmar por más de un lado. En general hacen determinación de agua por análisis elemental, por análisis térmico y por algún otro análisis más, para ver si más o menos son coherentes o qué es lo que pasa para poder interpretar los resultados. Bueno, entonces un día me entregaron unos cristales violetas bastante grandes, y dije, bueno, los pongo como están en la cápsula y vamos a ver qué pasa. Y lo que pasó fue que, bueno, lo sometimos a un determinado programa de calentamiento. La muestra sin moler que pusimos fue del orden de 12 miligramos. Y lo que nos llamó la atención, aplicamos un determinado programa,
nosotros esperábamos que entre 50, 60 grados hasta 100 y pico hubiera una pérdida de masa, pero si eran aguas de cristalización o humedad, en general son pérdidas chicas de, pongamos, un 20%, un 30%, no mucho más de eso. La sorpresa fue que empezó el calentamiento y la masa empezó a bajar y en un momento dado pegó una caída enorme, perdón, pegó una caída enorme y como consecuencia de eso, y eso a una temperatura de alrededor de 60 grados, como consecuencia de eso perdió un 75% de la masa y de ahí en adelante prácticamente la masa no cambió más. Nos llamó poderosamente la atención y evidentemente este resultado no nos convenció mucho. Dijimos, acá hubo algo raro. Y lo que se nos ocurrió es, ¿qué pasa si se trata de un complejo de coordinación que tiene una cantidad importante de moléculas de agua y como los cristales eran grandes, al querer salir el agua, al someter la sustancia a un calentamiento, los cristales reventaron, literalmente explotaron, y como la cápsula no es tapada, esta que estábamos usando nosotros, pueden llegar a ponérseles tapa, etcétera, pero esta cápsula en particular que nosotros usábamos en este momento eran abiertas, que en realidad la pérdida esta enorme se deba a que la sustancia voló de la cápsula y no que realmente se descompuso. Y bueno, lo que hicimos fue tomar otra parte de la muestra, en un mortero de ágata, molerlo lo más que podíamos, volverla a colocar, someterla al mismo programa, y lo que obtuvimos era más lógico, o sea, hubo una pérdida importante de agua por debajo de los 60 grados, y luego prácticamente en un intervalo importante, hasta unos 200 y pico, la masa quedó constante. Luego, evidentemente, el calentamiento sigue y lo que se da ahí ya es la descomposición de los ligandos orgánicos, etcétera. Eso es esperable. Pero la pérdida esta era la esperable, que luego se confirmó por los otros métodos, como ser análisis elemental, etcétera, que andaba en el orden del 19 o el 20%. O sea, ahí la importancia del tamaño de la muestra. Y del punto de vista físico-químico, ¿qué es lo que pasa? Rápidamente consideremos que el agua líquida, el peso molecular del agua es 18. O sea, un mol de agua líquida son 18 mililitros. Un mol de agua vapor, en condiciones más o menos parecidas de temperatura, 298 Kelvin, etcétera, son 22,4 litros. El pasaje al evaporarse el agua de 18 mililitros a 22,4 litros, si esa agua está dentro de los cristales, determina que la presión cambie de presión del orden de la atmosférica a una presión que pueden hacer fácilmente los cálculos considerando gas ideal, bueno, que son del orden de 1000 y pico de atmósferas. Evidentemente, esas 1000 y pico de atmósferas hacen que un cristal literalmente explote para que el agua pueda salir. Es razonable entonces que si los cristales eran grandes, a 60 grados literalmente explotaran y se diera esta pérdida enorme de masa porque en realidad la sustancia voló de la cápsula. Otros usos, acá para que vean lo de la pureza, bueno, acá tenemos un caso particular de la fenacetina, cómo afecta la pureza la señal del DCC. Vemos acá, recuerden, el DCC lo que hace es medir potencia en función de la temperatura. Lo vamos a ver más específicamente en la clase que viene. Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, cómo es la señal, esto sacado de la bibliografía, cómo es la señal, el programa que se aplicó es un programa de 1 grado por minuto y la muestra pesaba 5,5 miligramos. Y bueno, lo que tendríamos que ver es el punto de fusión de esa sustancia al calentarlo. Si la pureza es 100%, obtenemos este pico de acá, que es bastante simétrico y bien definido, que corresponde evidentemente con el punto de fusión. O sea, tenemos un punto de fusión ahí alrededor de 137, una cosa por el estilo, un poquito menos de repente. Y bueno,
con el agregado o con la presencia de un 1% de impureza, por aquello del el descenso crioscópico, baja la temperatura como casi en 3 grados, y el pico ya empieza a deformarse. Y si tenemos un 4% de impureza, bueno, ya el pico bajó como unos 7, 8, 9 grados, no, menos, unos 5 o 6 grados, pero se deforma totalmente. Entonces, realmente uno haciendo estudios con distintas purezas puede, si conoce qué sustancia es, llegar a determinar la pureza de la misma. La importancia de la cápsula. O sea, la cápsula es el contenedor, es donde uno pone la muestra. Donde uno pone la muestra. Entonces, tiene sus efectos. ¿Por qué? Porque, como está puesto ahí, los fabricantes, uno puede, digamos, tiene que tener en cuenta que la cápsula está construida con determinado material. Los tipos de cápsulas, los vamos a ver más adelante, pueden ser cerámicas o metálicas. Dentro de las metálicas podemos tener, por ejemplo, cápsulas de aluminio, de níquel, de oro, de plata, de platino, etc. Esos metales no tienen todos la misma capacidad de transmitir el calor. Por lo tanto, pueden alterar los resultados del análisis. Pueden también ser cerámicos. En el caso de productos cerámicos, las cápsulas pueden ser de alúmina, o sea, óxido de aluminio, óxido de silicio y algún otro material más. Entonces, bueno, en general, el otro problema que se puede presentar es que uno podría pensar en un diseño óptimo para la cápsula. Entonces, bueno, por un lado tenemos un extremo, considerar una cápsula que sea angosta y alta. Al ser angosta, uno podría decir, bueno, la temperatura de la muestra, por transferencia de calor, es bastante uniforme porque el ancho de la muestra es chico. El problema que se plantea es que si es muy alta, y por ejemplo, la sustancia está produciendo gases, esos gases pueden llegar a producir una atmósfera autogenerada que puede alterar los resultados. Entonces, vamos al otro extremo. Entonces, para eso elijamos una cápsula que sea muy ancha y chata, de forma que se producen gases y sean arrastrados rápidamente por el gas de arrastre. Pero ahí tiene la contra de que no es tan buena la transferencia de calor. O sea, si el ancho de la cápsula es muy grande, va a haber gradientes de temperatura en la muestra y no vamos a tener una temperatura representativa. Entonces, como está puesto acá, los fabricantes de equipos, al diseñar sus equipos, tienen que tener en cuenta esos dos extremos y, bueno, ir a un punto medio en el cual sea buena la transferencia de calor y no haya problemas de, por ejemplo, atmósferas autogeneradas, etc. O sea, mejorar en cuanto a la transferencia de calor y masa para el funcionamiento adecuado del equipo. O sea, como dice ahí, los fabricantes diseñan sus cápsulas teniendo en cuenta las características de sus equipos en cuanto a transferencia de calor y de masa. Como ya les dije, comercialmente se dispone de cápsulas de distintos materiales, como ser aluminio, platino, oro, plata, níquel, sílice, alúmina, etc. Formas. En el caso de los equipos nuestros son marca Shimatsu de Japón. Y bueno, entre las varias tipos de cápsulas que suministran, acá tenemos varios ejemplos. Este primero de acá, no sé si logran apreciar, acá hay una cosa que parece un recipiente no muy profundo. Esto es una tapa. Bueno, estos son lo que se llaman cápsulas de aluminio sellables. Se pone la muestra acá adentro, se pone la otra parte del aluminio arriba, eso se lleva a una prensa en donde un punzón corta y a su vez sella, y bueno, se produce una cápsula sellada que en estas condiciones resiste presiones no muy altas, o sea, del orden de media atmósfera, no mucho más de eso, puede resistir sin perder sustancia. Son poco usadas porque hay casos
muy particulares, se pueden usar con líquidos o con sólidos que funden a baja temperatura. Otro tipo de cápsula que se usa habitualmente son las de aluminio, como vemos acá, pueden tener tapa, tienen unos más o menos 5 milímetros de diámetro y unos 2-3 milímetros de altura. Pueden usarse con tapas, que simplemente la tapa se coloca arriba, no va calzada, sino que se coloca arriba la muestra. Las tipo C, que son de alúmina, bueno, también tienen un diámetro muy parecido al anterior, un poco más altas. Y las tipo D, que son de platino, son parecidas a las anteriores, simplemente son un poquito más altas. Esas son las que habitualmente nosotros usamos a nivel de laboratorio. Le diré, las más usadas son tal vez las de aluminio y las de platino. Criterios para seleccionarla. Bueno, la selección de la cápsula, bueno, por un lado, reactividad con la muestra analizada o gas de arrastre. O sea, tenemos que tener en cuenta que, dependiendo del gas de arrastre, el material de la cápsula puede ser inerte o puede reaccionar. Por ejemplo, no podemos utilizar, si tuviéramos cápsulas de plata en determinadas condiciones de temperatura, si estamos pasando como gas de arrastre aire u oxígeno, porque a temperaturas relativamente bajas la plata va a empezar a oxidarse a óxido de plata, y evidentemente ahí va a aportar un cambio, que si por ejemplo eso lo estamos haciendo en un TGA, va a haber un cambio de masa, no por la muestra, sino por la cápsula. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. En el caso de otros materiales, tenemos que tener en cuenta la temperatura máxima de trabajo. Por ejemplo, si estamos usando cápsulas de aluminio, no podemos usarlas por arriba de determinada temperatura porque el aluminio funde. Entonces, no podemos usar aluminio si vamos a hacer un calentamiento hasta 700 grados, porque alrededor de 500 y pico va a fundir, y evidentemente eso, aparte de que nos va a dar una señal que no nos interfiere con nuestro análisis, puede llegar inclusive a producir daños en el equipo. Y de hecho, tenemos experiencia al respecto de un daño producido al equipo por usar una cápsula no correcta. Y bueno, el otro factor a tener en cuenta es el costo de las cápsulas. Para que tengan una idea, las cápsulas esas que les mostré, que usamos nosotros habitualmente, las de aluminio, o sea, las tipo B, en paquetes de A100 y cuestan del orden de unos $200, no, en paquetes de 50. Terminan costando del orden de $2 y pico, $3 cada cápsula. Lo cual, bueno, son unos cuantos pesos, pero es manejable. Las de platino cuestan del orden de los 200 y pico de dólares. Por lo cual, si bien tenemos la ventaja de que el platino es muy inerte y por eso las usamos muchas veces, cuando tenemos que ir a temperaturas relativamente altas, evidentemente las de platino, a diferencia del aluminio, las de aluminio se usan una sola vez y se descartan, las de platino se vuelven a utilizar. Y ojo que estamos hablando de cápsulas que pesan 120, 130 miligramos, o sea, el costo por el platino es casi nada. El problema es, lo que pasa habitualmente, es el know-how de las empresas que nos venden las cápsulas a valores astronómicos, porque no tenemos más remedio que comprar las cápsulas a ellos, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta el costo de las cápsulas. Y las de alúmina que tenemos nosotros también cuestan del orden de $200 cada uno. Por lo tanto, esas cápsulas las tenemos que someter constantemente a reciclado. O sea, una vez que uno las utiliza, tiene que eliminar los restos que quedaron, y muchas veces implica calentarlas y hacer shock térmico para que se rompa lo que quedó adentro, o meterlas durante unas cuantas horas en un ácido nítrico diluido, cosas por el estilo, para poder limpiarlas adecuadamente. Bueno, ahí tenemos características de temperaturas máximas de trabajo recomendadas, y otro factor que es importante, lo que tiene que ver con la conductividad térmica, o sea, cómo transfiere el calor ese tipo de material. Entonces tenemos ahí casos de los materiales más usados: aluminio, platino, plata, oro, níquel,
sílica, alúmina, las temperaturas de fusión y las temperaturas máximas recomendadas. O sea, las de aluminio en general no se usan mucho más allá de 500, 500 y algo de grados. Las de platino se pueden usar tranquilamente hasta 1600 y pico. Las de oro y las de plata se usan a menos temperatura. Las de níquel no hay un valor, pero también no debe ser temperaturas muy altas porque es probable que a temperaturas más altas, según la atmósfera, puede llegar a tener oxidaciones. Y las de sílice y alúmina, bueno, se pueden usar a temperaturas probablemente del orden de los 2000 grados, 1800, 2000 grados sin mayor problema. Y ahí tenemos datos de las conductividades. Evidentemente, vemos que las de aluminio conducen mejor que las de platino, o las de plata conducen mejor que las de oro, por ejemplo. Esos son factores a tener en cuenta y por eso la importancia. No es lo mismo que yo ponga una cápsula o la otra en los análisis, y lo vamos a ver a continuación en algunos ejemplos en particular. Estos son análisis que yo hice en algún momento justamente para, con los equipos que nosotros tenemos, ver el efecto de la cápsula. Acá lo que hice fue someter una sustancia, patrón, que se usa habitualmente, que es el oxalato monohidratado, o sea, a partir de un oxalato de calcio monohidratado PPA, y lo que hice fue un ensayo por un lado con cápsula de platino y por otro lado un ensayo con cápsula de alúmina, dejando los otros parámetros constantes, o sea, puse en los dos casos 10 miligramos, el programa aplicado fue de 20 grados por minuto, entre temperatura ambiente y 900 grados Celsius, y el gas de arrastre era aire a 50 mililitros por minuto. Como ven acá, el oxalato de calcio cuando se calienta sufre tres procesos. Un primer proceso que es la pérdida del hidrato, o sea, del agua. Un segundo proceso que es la descomposición del oxalato a carbonato, liberando CO. Y el último proceso es la descomposición del carbonato, formándose el óxido y liberando CO2. Como ven, la única diferencia acá fue el contenedor. Si empezamos a ver, sobre todo viendo el último pico, lo que está en negro es la masa en función de la temperatura, y lo que está en rojo es la derivada, o sea, el DTG. Como vemos, y si prestamos atención más que nada en el DTG, comparando los dos, el pico, o sea, el momento en el que, o la temperatura a la cual se da la mayor pérdida de masa para la última descomposición, por el solo hecho de haber cambiado la cápsula, cambió de prácticamente 821 a 761. O sea, se corrió como 40 y pico, 50 grados, por el solo hecho de cambiar la cápsula. Por eso es sumamente importante cuando uno quiere tener toda la información de un análisis térmico, decir qué cápsula usó, porque el que hace el ensayo puede omitir esa información y yo repetirlo en las mismas condiciones de programa, masa, gas de arrastre, etcétera, y darme algo completamente distinto porque él usó una cápsula de determinado material y yo de otro. Por eso es importante ese factor. Acá tenemos otros ejemplos de efecto de la presión en las curvas de DCC, y esto sobre todo viendo casos de ensayos a presión atmosférica y ensayos con cápsulas cerradas. Bueno, evidentemente, en este caso las cápsulas cerradas no son como las que yo les mostré hace un rato, sino que son cápsulas que tienen un cierre mucho más, digamos, fuerte, mucho más fiable, y bueno, permiten llegar a presiones internas bastante más importantes que las que nos permiten las que nosotros tenemos. Entonces, bueno, ahí tenemos esto sacado de bibliografía, un análisis de ácido benzoico con un programa de 10 grados por minuto y aire, no especifica la cantidad de aire, pero en los dos ensayos fue la misma. Y lo que vamos a ver acá es un primer pico que corresponde al punto de fusión, o sea, alrededor de 130 grados, el ácido benzoico funde cuando estamos a
presión ambiente, ¿no? O sea, presión atmosférica, que es la curva de arriba. O sea, el primer pico, punto de fusión, y el segundo pico, alrededor de 250 y algo, sería el punto de ebullición a presión atmosférica. Cuando nosotros hacemos el mismo ensayo, pero con una cápsula sellada, que tiene una presión interna de 14 atmósferas, bueno, evidentemente el punto de fusión cambia poco, porque en esas condiciones, para fases condensadas, la variación de la temperatura de fusión con el cambio de presión es muy baja, y entonces prácticamente coincide el punto de fusión. Pero en cambio, la vaporización, sí, al estar involucrado el gas, ahí tenemos un cambio de volumen importante, y el punto correspondiente, el punto de ebullición, se va a ver desplazado hacia mayores valores por tener una presión, ahí como dice ahí, de 200 psi. O sea, ahí vemos el efecto de usar una cápsula abierta o una cápsula sellada. Acá tenemos también otros ejemplos de efecto de la presión para otras sustancias, un polímero, polietileno, con presiones más bien bajas, pero bueno, pasamos de 0,1 megapascal a 350 megapascal. Evidentemente, el punto de transición que se da ahí se va corriendo hacia temperaturas mayores. Bueno, el otro parámetro importante a tener en cuenta es el programa de temperatura-tiempo. Según el tipo de equipo que uno utilice, pueden usarse velocidades de calentamiento desde 0 grados, o sea, hacer un proceso isotermo a temperatura constante. Eso dependerá de lo que uno quiera, puede ser temperatura ambiente o puede ser isotermo a 100 grados o a 150 grados, etc. Ahí dependerá del análisis que quiera. El asunto es que la sustancia rápidamente se lleva a una temperatura y esa permanece constante a lo largo del análisis. Por ejemplo, los equipos que nosotros tenemos tienen velocidades de calentamiento que pueden ir de 0 grados por minuto hasta del orden de 100 grados por minuto. La duda siempre que se plantea es cuando tenemos que iniciar un estudio de algo que no hemos hecho, que no tenemos muchas referencias, ¿con qué velocidad comenzar? Bueno, por experiencia yo siempre recomiendo empezar con una velocidad de 10 grados por minuto y ver qué es lo que se obtiene. ¿Qué es lo que puede pasar? Que de repente, si la velocidad de 10 grados por minuto es una velocidad muy rápida, haya varios fenómenos que se van a dar al ir calentando que queden muy vecinos uno de otro y que entonces no se puedan resolver adecuadamente. Bueno, en esos casos lo recomendable es, bueno, si los 10 grados por minuto no nos permite resolver bien el análisis, bajamos la velocidad a valores de 5, 2, 1, inclusive podemos bajarla a valores más chicos de décimas de grado por minuto. Esto no quiere decir que siempre podemos resolver los fenómenos, ¿no? O sea, puede haber procesos que estén muy vecinos uno del otro, que por más que uno cambie, en este caso, el programa, no los logramos separar. Pero muchas veces sí se logra procesos que salen superpuestos, bueno, cambiando el programa, lograr separarlos y entender un poco más qué es lo que le está pasando a esa sustancia al calentarla. En un programa de calentamiento puede haber distintas etapas, incluido puede haber etapas de enfriamiento. Ahí depende un poco del equipo. Los equipos que nosotros tenemos no tienen sistema de enfriamiento, o sea, no tienen un sistema criogénico, pero sí, por pérdidas al aire, podemos regular la bajada de temperatura en determinadas zonas. Por ejemplo, por experiencia, yo he podido trabajar con análisis a razón de 10 y 5 grados por minuto hasta temperaturas del orden de los 200 grados, 150 grados, y no ha habido problemas. Más abajo se complica porque ya las pérdidas al aire no son tan rápidas y entonces no podemos mantener determinadas velocidades. Si tuviéramos un equipo de enfriamiento adicional, bueno, ahí sí se puede regular más y ver.
En equipos como, por ejemplo, el DCC, que muchas veces trabaja a temperaturas por debajo de la atmosférica, ahí, bueno, si el dispositivo ya tiene un recipiente donde se puede colocar una mezcla hielo-sal, o se puede colocar una mezcla, por ejemplo, alcohol, nieve carbónica y llegar hasta -70, o nitrógeno líquido y llegar y hacer análisis entre -100 y temperatura ambiente y cosas por el estilo. De hecho, hay un equipo de facultad, que no lo manejamos, el departamento de alimentos, laboratorio de grasas y aceite, bueno, que ellos en general con los materiales que trabajan hacen DCC por debajo de temperatura ambiente para ver, en el caso de grasas, etcétera, ver transiciones que pueda haber, ¿no? En esas condiciones. Bueno, y en general un programa de temperatura-tiempo puede tener subidas de temperatura, zonas isotérmicas, o sea, plató, bajadas de temperatura y una combinación de ellas. Justamente acá tenemos un ejemplo, los equipos que tenemos nosotros, mismo el equipo más viejo, permite hasta alrededor de 99 pasos de programación, lo cual es un disparate. O sea, por ejemplo, el programa que tenemos puesto acá, ¿qué es lo que dice? Calentamiento desde temperatura ambiente hasta 400 grados, a razón de 10 grados por minuto, permanece 0 minuto en 400 grados. Yo podría haber puesto ahí un plató y decir que permanezca 1 hora a 400 grados, bueno, entonces ahí habría un escalón. Y luego tenemos un calentamiento hasta 700 a razón de 30 grados por minuto. Podría haber después, por ejemplo, un enfriamiento a razón de 5 grados por minuto hasta 200 grados, y bueno, y completábamos el proceso. Ahí hay toda una posibilidad de programaciones. Mucho más de 3 o 4 pasos no se suelen usar porque es un disparate lo que hay. Efectos del programa de calentamiento. Bueno, el programa de calentamiento afecta la temperatura de la muestra, se dan gradientes de temperatura, y bueno, en un proceso o reacción, ejemplo, una descomposición térmica, la temperatura inicial, la temperatura final y la temperatura del pico, en el caso de la derivada del TG, o la calorimetría diferencial de barrido, o el análisis térmico diferencial. Bueno, esas tres temperaturas, esos 3 puntos, se desplazan hacia temperaturas mayores al incrementar la velocidad de calentamiento. A mayor velocidad de calentamiento, la velocidad de un proceso será mayor y en una zona de mayor temperatura. La reacción se da en un intervalo de temperatura más estrecho, las curvas derivadas o diferenciales se hacen más afinadas. Entonces, muchas veces uno, como vamos a ver más adelante, en análisis como el DTA y el DCC, el área de los picos la podemos asociar a los intercambios de calor, y entonces muchas veces, en general, al igual que pasa en otras técnicas, como puede ser la cromatografía, etcétera, que uno correlaciona una determinada magnitud con el área del pico, los picos finos y altos son más fáciles de integrar que los picos anchos y chatos. Entonces, muchas veces uno busca de modificar, en este caso, la velocidad de calentamiento o el programa de temperatura-tiempo para lograr picos más, mejor definidos, más finos y altos, que uno puede integrar mejor, y por ejemplo en el caso del DTA, sacar de ahí los calores asociados, o los intercambios de calores asociados a un proceso dado. Entonces, esto es bueno saberlo porque nos permite ver cómo cambiar el programa para conseguir una mejor definición en los picos y por ende un área de pico más exacta. Cuando se dan múltiples reacciones, las reacciones individuales son mejor resueltas al usar menores velocidades de calentamiento. En contrapartida a lo anterior, si uno tiene 2 procesos muy juntos, al disminuir la velocidad, los logramos separar. Eso lleva a que, bueno, dependiendo de lo que uno esté analizando, siempre tiene que moverse en una línea muy fina entre mejorar los picos y lograr separar los eventos, y bueno, ahí tendrá que ver cómo va adaptando el programa para lograr eso, y no siempre se consigue, o sea, tratar de
uno trata de separar los eventos, pero no siempre se puede lograr, ¿no? Y bueno, hay veces que hay que recurrir a otra técnica de análisis para poder complementar lo que uno hizo por análisis térmico. Ahí nuevamente tenemos ejemplos que yo hice en el laboratorio, la misma sustancia que vimos hace un rato, en este caso con cápsula de platino, en los dos casos 10 miligramos de oxalato de calcio hidratado. La diferencia está en que en un caso hicimos un programa de 20 grados por minuto desde temperatura ambiente hasta 900 y en el otro de 1 grado por minuto desde temperatura ambiente a 900. Si prestamos atención nuevamente en la derivada, en la DTG, vemos que el último pico, por ejemplo, pasa de 821 a 673, o sea, se corre una cantidad muy importante. O sea, no es que se corre algún grado, ese evento se corre notoriamente más de 100 grados, o sea, yo diría ahí como unos 130, 140 o 150 grados, por el hecho de haber cambiado el programa de 20 grados por minuto a 1 grado por minuto. Por eso es sumamente importante cuando uno hace un análisis definir bien el programa que utilizó para que pueda ser comparable con otros análisis o repetirlo. Ahí tenemos también ejemplos hechos en nuestro laboratorio por un investigador que trabajó unos cuantos años con nuestros equipos. Trabajaba con vidrios de óxido de plomo, óxido de boro, para usar como sensores termoluminiscentes. Bueno, y acá lo que él quería determinar era cómo cambiaba el pico correspondiente a la cristalización al cambiar el programa. O sea, lo que hacía era usar distintas velocidades, desde 5 grados hasta 25. Bueno, y eso después no lo vamos a ver en el curso, a partir de la información de la temperatura a la cual aparece el máximo en este pico, puede hacer todo un proceso por el cual logra determinar parámetros de la reacción. O sea, la reacción esta de cristalización para este vidrio, él puede determinar el orden de la reacción, la energía de activación de la reacción, etcétera, a partir de esta información. Es una herramienta muy importante que se usa en análisis térmico. En el curso no lo vamos a dar, pero bueno, sepan que existe, o sea, uno puede a partir de acá sacar, como les decía recién, ver si la reacción es inclusive si es de primer orden, de segundo orden, cómo es el orden, pero a su vez también sacar los parámetros cinéticos de la reacción esta de cristalización. Y bueno, otro tipo de procesos que se hacen y en los que entra en juego también el programa, bueno, como les comenté hoy, fue el uso de procesos isotérmicos. Por ejemplo, acá tenemos un caso, esto sacado de la literatura, de un proceso de cristalización isotérmico de polietileno para caracterizar el polietileno. Bueno, y ahí tenemos lo que da. O sea, en un primer momento se da una reacción isoterma, y bueno, a partir de determinada temperatura, en este caso es isotermo, a partir de determinado tiempo, se estabiliza, bueno, y ahí se dio la cristalización, y bueno, ahí se saca el parámetro S, trabajando en este caso a temperatura constante de 124, la temperatura, o el tiempo, mejor dicho, la temperatura es 124, el tiempo de cristalización. O sea, una vez que terminó el proceso exotérmico, se estabilizó y se puede decir que cristalizó todo lo que podía cristalizar, y bueno, es un parámetro a tener en cuenta en cuanto al polímero, porque muy probablemente si el polímero cristalizó, cambiaron sus propiedades físicas y resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es bueno saber que a 124 grados, mucho más de 24 minutos no va a aguantar, por lo tanto, no conviene llevarlo a esa temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto a la caracterización de ese polímero. Hemos hecho algunos estudios para la industria de tiempos de oxidación de polímeros en determinadas condiciones, como aplicando alguna norma UNIT para caracterizar caños de agua y su vida útil a la intemperie, etcétera, por una técnica, digamos, homologada por UNIT y por los europeos, ¿no? Bueno, lo otro importante es la atmósfera. Rápidamente, que nos quedan unos pocos minutos.
En el caso de la atmósfera importa el tipo de gas de arrastre, si es no reactivo o sea, es inerte con la muestra, si es reactivo con la muestra, o sea, uno dependiendo de las condiciones puede justamente querer que el gas de arrastre sea inerte o querer que ese gas de arrastre reaccione con la muestra para ver el comportamiento en determinadas condiciones y a determinada temperatura. Y lo otro que también es importante tener en cuenta en cuanto a la atmósfera es el caudal, o sea, cuál es el flujo de gas, cuántos mililitros por minuto están pasando de gas sobre la muestra. Los gases habitualmente usados en análisis térmico están listados acá. Bueno, entre los gases más comunes tenemos hidrógeno, helio, nitrógeno, aire, oxígeno, argón, CO2, bueno, puede haber algún otro más. Se puede llegar a trabajar con mezcla de gases. En el caso de trabajar con mezclas de gases, bueno, ahí puede tener algún dispositivo que haga la mezcla in situ y la pase por el reactor. Lo importante en el caso de los gases es tener en cuenta también su conductividad térmica, o sea, nosotros acá, entre los gases que tenemos puestos, bueno, hay algunos que son inertes y otros que pueden ser inertes en determinadas condiciones o reactivos. O sea, por ejemplo, el hidrógeno prácticamente es inerte, el nitrógeno en la mayoría de los casos es un gas inerte, el argón también. En ciertas situaciones el aire puede ser inerte, en otras no. Por ejemplo, si tenemos presencia de metales, etcétera, evidentemente a partir de determinada temperatura, o carbones, a partir de determinada temperatura, el aire o los carbones se van a oxidar y van a empezar a cambiar su masa porque están captando oxígeno. Bueno, lógicamente, si la atmósfera es de oxígeno, puede haber casos en los cuales el oxígeno sea totalmente inerte y en otros que sea reactivo. El CO2 lo mismo. Puede haber casos en los que el CO2 sea inerte y en los que el CO2 sea reactivo. Por ejemplo, en el caso de carbones activados, uno de los ensayos que se hacen es someter un carbón activado a un flujo de CO2 para ver la resistencia de ese carbón. Inclusive es una de las técnicas para preparar carbones activados porque el carbono reacciona por la reacción bueno, no me sale el nombre ahora, el carbono más CO2 da CO, y por lo tanto de esa forma se logra hacer porosidad en el sólido, ¿no? Entonces hay muchos ensayos con carbones que se hacen en atmósfera de CO2 justamente para ver el comportamiento, sacar determinados parámetros de estos carbones, etcétera, en cuanto a la presencia de CO2 y todo eso. Otro factor importante a tener en cuenta es la conductividad térmica de ese gas. O sea, tenemos gases como pueden ser el hidrógeno o el helio, que tienen una alta conductividad térmica, o en el otro extremo gases como el argón o el CO2, que son bien sabidos que son gases de efecto invernadero, por lo cual no transfieren tanto el calor. O sea, acá tenemos un factor prácticamente de 1 a 10, ¿no? O sea, 16 a 180, una relación prácticamente de 10 entre, por ejemplo, el hidrógeno y el CO2. O sea, el hidrógeno conduce muchísimo mejor el calor que lo hace el CO2. Por lo tanto, el CO2 va a ser un efecto de calentamiento como el efecto invernadero. Entonces, eso también es importante. Aunque sean gases inertes, eso también nos va a afectar en los resultados. Acá hay un ejemplo que tiene que ver con la reactividad, también de mi experiencia durante la tesis de doctorado, trabajando con los catalizadores de vanadato de lantano y niobiato de lantano en atmósfera de hidrógeno. Rápidamente, estábamos estudiando una reacción que se llama deshidrogenación oxidativa del propano. La temperatura a la cual se trabaja está entre 400 y 600 grados, y lo que buscamos con esto era valorizar el propano, o sea, pasar de propano a propeno, que tiene un valor mucho mayor al propano, por medio de un catalizador. Trabajamos, y de hecho en la literatura había información, con catalizadores conteniendo vanadio, y el efecto catalítico era o sea, el pasaje sobre todo de vanadio 5 a vanadio 4, eventualmente podía haber algo de vanadio 3, y luego por oxidación, vuelta del vanadio 4 a vanadio 5. Los catalizadores de vanadio funcionaban bien, y viendo en un momento dado, buscando nuevos catalizadores, y había antecedentes de uso de compuestos de niobio
como promotores de los catalizadores de esta reacción, dijimos, bueno, lo que podemos hacer es, el niobio está en el mismo grupo que el vanadio, está por debajo, entonces tiene características muy similares. Puede pasar de niobio 5 a niobio 3. Entonces lo que podemos preparar catalizadores de niobiato de lantano y estudiar qué pasa en esta reacción. Bueno, no hubo nada. El catalizador en el rango de trabajo era totalmente inerte, no catalizaba la reacción, no había reacción. Y bueno, en algún momento tratamos de explicar eso. Bueno, la explicación fue hacer un análisis térmico gravimétrico del catalizador en presencia de hidrógeno, ver cuán reactivo era, cuán reducible era en esas condiciones. La curva en rojo es la que corresponde al vanadato y la curva en negro es la que corresponde al niobiato. Acá tenemos marcada la temperatura inicial de la reacción, o el rango, mejor dicho, de 400 a 600, en el cual nos movíamos al hacer el estudio de esta reacción. Y bueno, lo que vemos es que en el caso de usar hidrógeno con el vanadato, evidentemente, a partir de 400 comienza a haber un efecto de reducción, o sea que el catalizador es reducible en esas condiciones, o sea, puede actuar. También sabemos que se puede reoxidar a vanadio 5 nuevamente, pero en ese mismo rango de temperaturas al niobio no le pasa nada. En realidad hay que ir a temperaturas mucho mayores para que se dé este salto y el niobio 5 pueda reducirse a niobio 3. Eso y algún tipo más de análisis nos llevó a comprender por qué, siendo de la misma familia, el vanadio funcionaba bien y el niobio no era activo. Acá tenemos también otro resultado de hace muchos años obtenido en nuestro laboratorio, en un momento trabajando en lo que es la gasificación catalítica de biomasa con finalidad de obtener un gas combustible o un gas para usar como gas de síntesis para síntesis de otros compuestos orgánicos. Decidimos trabajar con dolomita, que es un mineral nacional bastante fácil de conseguir, barato, y la dolomita en su estado natural es una mezcla, es un carbonato doble de calcio y magnesio. Entonces, bueno, para tener una idea de la dolomita que estábamos usando, decidimos hacer un análisis por análisis térmico, o sea, acá combinamos el análisis térmico gravimétrico con el análisis térmico diferencial para ver qué era lo que obteníamos, usando los mismos programas y superponiendo para tratar de comprender. Por análisis térmico gravimétrico lo que obteníamos era esta curva, o sea que a partir de 600 grados se da una pérdida de masa bastante pronunciada, quedaba la masa estabilizada, o sea, partíamos del carbonato doble y llegábamos a la mezcla de los óxidos. Esta que está acá es la derivada y este es el análisis térmico diferencial. Mirando la derivada, aparentemente había un solo pico, lo vamos a ver más adelante, la presencia de un solo pico asociado a este proceso indica en principio que es un solo proceso, o sea, un proceso en una sola etapa. Entonces de acá, trabajando con oxígeno en estas condiciones, con este programa, hasta 900 grados, pensamos, bueno, se da la descomposición total en un solo paso del carbonato doble a la mezcla de óxidos. Pero, mirando bien el pico tenía una cosa rara en la punta que nos llamó la atención. Entonces dijimos, vamos a usar otro gas y ver qué pasa. O sea, como dice ahí, la dolomita es un carbonato doble de calcio y magnesio, de origen natural, mineral, que se representa con esa fórmula aproximada, o sea, la relación, en el caso nuestro, calcio-magnesio era 0,8, o sea, anda próximo al 1. A partir del análisis térmico anteriores indicarían que la reacción se da a una temperatura mayor de 600 grados en un solo etapa o paso, y que sería eso el proceso, o sea, formación de una sola vez de los óxidos liberando CO2. Pero sin embargo, al pasar de oxígeno a nitrógeno, el mismo análisis nos dio esto, o sea, en el TGA, la pérdida de masa, vemos prácticamente como que fuera un solo escalón, que uno estaría tentado a decir es un solo proceso. Pero al hacer la derivada, en realidad acá hay algo raro, que la derivada es mucho más sensible y nos muestra que en realidad hay dos piquitos,
Entonces, serían procesos no en una sola etapa, sino muy próximos en temperatura uno del otro y consecutivos. Entonces lo que dijimos es, dado que acá estamos produciendo óxidos a partir de los carbonatos, ¿qué pasa si en realidad, en lugar de usar nitrógeno, usamos CO2? Por el principio de Le Chatelier tendría que haber algo que modificara el equilibrio y ver algo más nítido. Y bueno, en CO2 claramente el proceso se vio que es en 2 etapas. Y bueno, luego, inclusive buscando en la literatura, encontramos algún trabajo donde claramente decía que la descomposición del carbonato doble primero se da con una etapa en la cual se descarbonata el magnesio, formando una mezcla carbonato de calcio, óxido de magnesio, y en una segunda etapa, a mayor temperatura, se forman, digamos, se descarbonata el calcio, formando el óxido correspondiente. De ahí una idea de qué tipo de cosas se pueden hacer por análisis térmico, simplemente cambiando la atmósfera y cómo la atmósfera, según sea reactiva o inerte, puede afectar los resultados. Entonces, en conclusión, la calcinación de la dolomita, bueno, la información del ensayo de calcinación de la dolomita en atmósfera de CO2, reforzada con otros ensayos, indican que en realidad el proceso se daría en 2 etapas. La primera etapa, como dije, es la formación del óxido de magnesio, liberando CO2, y la segunda etapa, la descomposición del carbonato de calcio, liberando nuevamente CO2. Efecto del cambio de la velocidad del flujo, o sea, acá nuevamente haciendo los análisis con el oxalato de calcio monohidratado, pero cambiando el flujo, comparando el caso de 50 mililitros por minuto, que es un valor habitual, con un valor un poco más grande, que es 100 mililitros por minuto, es el máximo que podemos poner en el equipo. Bueno, vemos que notoriamente, por ejemplo, si miramos el último proceso, el pasaje de oxalato anhidro a, el pasaje de carbonato de calcio a óxido de calcio, el pico se corre nuevamente como 70-80 grados, o sea que esa duplicación del flujo evidentemente cambia la aparición o dónde se dan los eventos. Por eso es otro parámetro a informar para poder comparar o hacer ensayos sistemáticos. Otra cosa que se hace con la atmósfera es, muchas veces, es cambiar la atmósfera durante el ensayo. Acá tenemos justamente un ejemplo muy interesante, que es el cambio del gas de arrastre durante el análisis de un compuesto carbonoso. O sea, acá lo que se está reanalizando es un carbón bituminoso. Bueno, entonces se hace una primera, se empieza el ensayo, como dice ahí, en atmósfera de nitrógeno durante 18 minutos. O sea, de acá hasta acá se hace en nitrógeno, y la temperatura sube de temperatura ambiente hasta 900 grados. Entonces, en ese proceso, o sea, la curva punteada es el programa de temperatura. La curva llena es la masa en función del tiempo. Entonces, lo que vemos es que trabajando en nitrógeno hay una pérdida de masa que puede ser atribuible a los compuestos volátiles que tenía ese carbono bituminoso. Luego que la masa se estabilizó, estando a 900 grados y en atmósfera de nitrógeno, si cambiamos a oxígeno, lo que hacemos es quemar todo el resto de carbono, que se llama carbono fijo, y nos quedan las cenizas. Entonces, con una única muestra, en este caso, y cambiando el gas durante el desarrollo del análisis, podemos cuantificar la cantidad de cenizas, la cantidad de carbono fijo y la cantidad de carbonos volátiles. O sea, con una sola muestra se obtiene toda esa información con el hecho de cambiar a una dada temperatura el gas que en este caso pasó de ser un gas de arrastre inerte a un gas de arrastre activo, ¿no? O reactivo. Bueno, y por último, la masa de la sustancia también importa, o sea, eso va asociado con los fenómenos de transferencia de calor y de masa, por lo tanto la cantidad de sustancia que uno pone nos va a afectar todo eso. Entonces, la cantidad de sustancia utilizable es también un factor importante.
Una masa chica dará una señal chica, inclusive dependiente de los cristales que la constituyen, puede haber problemas de reproducibilidad de los resultados. Una masa grande da mayor señal, pero algunos cambios podrían no ser bien visualizados porque se superponen. Entonces siempre nosotros tenemos que elegir una masa adecuada. Al igual que el programa de temperatura, cuando uno empieza a analizar una sustancia que no conoce, la duda es qué cantidad usar. Bueno, lo que yo siempre recomiendo, si uno tiene muestra suficiente, utilizar del orden de 10 miligramos. No siempre se dispone de muestra y no siempre uno puede colocar 10 miligramos en la cápsula. Por ejemplo, bueno, Claudia tiene experiencia al respecto, que ha trabajado mucho con fibras, etcétera, que, por ejemplo, con lana, uno en general, por más que apriete la lana, la acomode en la cápsula, etcétera, no puede poner mucho más de 1 o 2 miligramos. Entonces, bueno, ahí tenemos el límite por ese lado. En otras oportunidades, el problema es que la sustancia que queremos analizar cuesta mucho o es de síntesis muy complicada y no se dispone de mucha cantidad y se tiene que hacer una cantidad de análisis con esa sustancia, y en este caso particular, el análisis térmico gravimétrico, cualquiera de las técnicas que se aplique, es destructivo. Entonces, bueno, nos vemos limitados de repente a usar algún miligramo porque no se dispone de mucha muestra. Tengamos presente que, bueno, como lo vamos a ver la clase que viene, por ejemplo, la balanza que nosotros tenemos, que es el equipo de análisis térmico gravimétrico, es una balanza al microgramo, o sea, detecta cambios del orden de los microgramos, 3, 4, 5 microgramos. Por lo tanto, si nosotros estamos poniendo una muestra de 1 miligramo y los cambios son de relativa importancia, se siguen viendo razonablemente bien. Evidentemente, cuanto mayor es la muestra, menos es el efecto relativo de los ruidos de fondo, etcétera, y por eso, bueno, uno siempre tiene que buscar de balancear entre estos dos extremos. Si la muestra es chica pasa tal cosa, si la muestra es grande es tal otra, si yo dispongo de muestra suficiente, bueno, ¿qué es lo que me conviene? Pero sepan que afecta. Entonces, hay que tener en cuenta y especificar bien con cuánta masa se hizo el análisis. Otro punto también interesante a tener en cuenta es lo que tiene que ver con los ensayos en blanco. No siempre se hacen ensayos en blanco, se hace un ensayo con un compuesto inerte usando el mismo programa, la misma cápsula, el mismo gas. En determinadas técnicas sí hay que hacerlo, o sea, es bastante común en técnicas como DTA y DCC hacer un blanco, o sea, primero hacer el mismo ensayo con una sustancia inerte. Por ejemplo, en el caso de los equipos nuestros, el fabricante suministra un frasco con alfa-alúmina para usar como inerte. La alfa-alúmina es una sustancia que no se altera con la atmósfera, se altera con es estable a los programas de temperatura que uno usa habitualmente, entonces, bueno, lo toma como referencia. Y además, con ella se hacen los ensayos en blanco. Es poco usado el ensayo en blanco en el caso de análisis térmico gravimétrico, pero hay ciertas condiciones en las que es necesario. Justamente tenemos algún ejemplo, en algún momento trabajando para otro laboratorio de facultad, fue necesario hacerlo, y bueno, y ahí tenemos justamente la muestra de por qué hubo que hacer una corrección. O sea, seguidamente presentamos un ejemplo en donde se estudia la pérdida de masa, en este caso por pérdida de oxígeno, que es muy pequeña, en muestras de un compuesto que se estaban ensayando para celdas de combustible, en las cuales en particular lo que nos interesaba eran cátodos de celda de combustible de óxido sólido, los llamados COFC. Y bueno, el estudio se partía de unos compuestos que son perovskitas modificadas, que se estaban ensayando para su uso en cátodos de celda, en donde interesaba ver la capacidad de estas perovskitas en perder y ganar oxígeno al calentarlo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, cápsula de platino, calentamiento de 10 grados por minuto desde temperatura ambiente hasta 900, y luego un enfriamiento a menos 10 grados por minuto hasta 150. El flujo de aire eran 50 mililitros por minuto y la masa fue del orden de 20 miligramos. O sea, tratamos de poner una masa grande porque sabíamos que la pérdida era chica para tener menor error. Y entonces tenemos la curva en rojo, que es
el termograma que obtuvimos sin modificar, y la curva en negro, que es la que obtuvimos restando el resultado de un ensayo en blanco. Entonces, en este caso, como la pérdida era chica, era importante hacer el ensayo en blanco, porque en realidad la pérdida era mucho mayor que la que uno veía en principio en el ensayo en blanco. ¿Por qué la diferencia? Bueno, porque ahí hay, al estar aplicando un sistema dinámico en donde está cambiando la temperatura con el tiempo, cambian las fuerzas de empuje de la balanza, etcétera, que habitualmente no nos afecta, pero en cambios chicos sí hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, en esta cosa, en este caso, el cambio más próximo al real era el corregido, y como ven, si no lo corregíamos, teníamos valores que eran casi la mitad, lo cual el error pasaba a ser muy importante. Bueno, conclusiones de esta parte, y ya vamos terminando por hoy. Dado que los métodos de análisis térmico constituyen técnicas aplicadas en condiciones dinámicas, para comparar resultados o reproducir medidas, es conveniente informar sobre las condiciones en que fue realizado el análisis, esto es, característica de la muestra, cápsula, programa de temperatura, atmósfera y masa de la muestra. Y justamente el libro de Haynes, que está en inglés, recomienda la siguiente regla para memorizar esto, o sea, acordarse: sample, crucible, que es la cápsula; rate of heating, velocidad de calentamiento; atmosphere, que es la atmósfera, y mass of sample, y el acrónimo que se crea es esto, SCRAM. Acordándose de SCRAM, tenemos definidos los parámetros que hay que indicar cuando uno hace un análisis térmico. Bueno, dejamos por acá. Dejamos por acá. Y entonces, como dijimos, nos estaríamos viendo el lunes a las 10. De todas formas, teóricamente el link debería ser el mismo, pero por las dudas igual yo les vuelvo a pasar la invitación, porque no sé bien todavía cómo funciona eso. Hay cosas que todavía, como ahora tenemos asignado cada uno nuestro Zoom, bueno, para evitar problemas, les vuelvo a mandar el link de la reunión del lunes. Y a Florencia, en todo caso, después, si no lo puede ver, que en algún momento va a quedar subida la grabación, así lo va a poder ver desde la grabación. Perfecto. ¿Ok? ¿Alguna duda? Que tenía unas preguntas acá pequeñas ahí mientras estaba colocando. Por ejemplo, ese carbono fijo, exactamente ¿de qué habla? Ahí en ese caso particular, que es un carbono bituminoso, lo que tiene es, tiene evidentemente compuestos carbonosos, pero también tiene restos de hidrocarburos pesados y cosas por el estilo. Entonces, al aplicar esa técnica a baja temperatura, lo que sucede es que se va los volátiles, los compuestos orgánicos de peso molecular relativamente chico, se van. Al aplicar el análisis en presencia de oxígeno, el resto, digamos, la estructura principal de ese carbono bituminoso, que es básicamente carbono, se quema dando CO2 y se va. Y lo que nos queda son las cenizas que había. En general, esos carbonos son productos minerales o residuos del petróleo, cosas por el estilo, ¿no? Vale, esas capsulitas tendrán algún tipo de poros, porque también hablaste de un tipo de sellado de las cápsulas, pero de alguna forma tienen que salir esos gases, ¿no? No, ¿O digamos, son abiertas? en general, en las cápsulas selladas, como les mostré el ejemplo del ácido benzoico, son selladas y resisten presiones relativamente importantes, o sea, de hasta 10 atmósferas, 15 atmósferas. En esas condiciones, como uno quiere ver el punto de ebullición, por ejemplo, cómo se modifica, interesa que sean cerradas, porque si fueran abiertas se me va escapando el gas y eso me va a terminar dando una deriva de la señal que se va a ir, o sea, no me va a quedar una señal estable, se va a ir y no voy a poder sacar mucha información. Si lo estoy haciendo en una balanza, en un TGA, voy a tener una pérdida de masa importante que en realidad fue porque se fue sustancia del sistema, ¿no? Evidentemente. Claro. Digamos, son más restringidos los casos en que se usan. Las que nosotros tenemos sellables, como ya les dije, el sellado no es muy bueno y yo diría que probablemente con presiones internas del orden de una atmósfera
de una atmósfera relativa, o sea, una atmósfera sobre la presión atmosférica, ya pierden, y entonces, bueno, si eso lo está haciendo uno en un equipo de análisis termogravimétrico, va a notar claramente la pérdida de masa porque se está yendo sustancia vaporizada, ¿no? Vale. Y ¿Ok? otra que vi allí, de la diapositiva 46, hablaste de la cristalización, nada más por saber, cómo uno sabía que ya estaba cristalizado si son tan pequeñas las capsulitas y Y bueno, cerradas. lo ve por el pico, o sea, hay un pico que corresponde, eso era con un DTA, hay un pico que corresponde, o sea, yo no entré muy en detalle en la transparencia correspondiente, a ver si en la transparencia correspondiente hay, si la mirás bien, hay un pequeño escaloncito y luego un pico exotérmico. El pequeño escaloncito es una transición vítrea, o sea, esas sustancias que son vidrios a determinada temperatura sufren un reordenamiento molecular que les cambia la, la capacidad calorífica. Y por eso no hay un pico, sino que hay un escalón. Y luego del pico, del escalón, hay un pico que es exotérmico y se identifica como el pico de cristalización. Yo supongo que en algún momento se habrá verificado que realmente por arriba de esa temperatura hay cristales y por debajo de esa temperatura no. Una vez que eso se identificó, se sabe que esa señal corresponde a la cristalización. Que además en general, digamos, los calores de cristalización suelen ser chicos comparado con lo que sería un calor de fusión o un calor de evaporación. Entonces, evidentemente, eso eran picos de cristalización. Vale, No sé vale. si aclaré la duda. Sí, no, no, sí, dale, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Chaito, nos vemos. Nos vemos entonces. Chao, chao.